Hola mis chicos del canal, bienvenidos a esta reseña de perfume para nuestros hombres. Por aquí, porque en la compra que hice del perfume de mujer, espera que también lo tengo por acá, el último Le Interdit, aquí lo tenemos, el que lleva esta nota tan importante, impresionante de Angélica. Bueno, pues me mandaron todo un portabolso de Gentleman Society Ambré. Aquí tenemos, aquí abajo se ve la parte de Ambré para saber qué es esta versión del perfume. El tamaño es ideal porque si te gusta, bueno, pues así te puedes echar y no solamente probar. Bueno, pues aquí lo tengo. Así que, ¿qué os parece si, bueno, me voy a sprayar un poquito por aquí, tacata, y te invito a que si ya lo has probado, lo conoces, nos cuentes un poquito de qué te ha parecido este perfume. Cuéntanoslo, así compartimos opiniones. Por aquí tengo las notas. Sí, mira, me he puesto el dibujito de las notas por aquí. Vamos a leerlas y lo comentamos a ver cómo sentimos este perfume. Venga. Este perfume Gentleman Society Eau de Parfum Ambré es un perfume del año 2025 de la familia Oriental Amaderada. Nos dicen en general que tiene notas de tabaco, vainilla de Madagascar, flor de narciso francés, ámbar, cuero, bálsamo del Perú, vetiver de Madagascar y vetiver. ¡Ay! Un buen toque de vetiver. Bien, tenemos uno de parfum, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos a encontrar uno de parfum. En mi piel tiene una duración entre las 6 horitas, 6-7 horas. Sobre todo porque es un perfume que tiene, ya de salida tiene una intensidad media, que se queda, te diría, una intensidad media, una hora, hora larga, un poquitito más intenso en la salida, pero luego se queda en una intensidad media suave, un par de horitas y se va suavizando. Si es verdad que lo puedo sentir en piel, sobre todo ese fondito de vetiver cuero, pero ya muy suave en piel. A partir de las 5 horas y algo ya empieza a estar muy suave. Sí puedo percibir que aún está y en ropa un poquito mejor, pero se va quedando suave, ¿de acuerdo? Es un perfume que de primera impresión, tanto por la intensidad como por el aroma, te das cuenta de que es un elegante discreto, no es una mega bomba. Y a la hora de entenderlo, ¿vale? De primera, el primer spray y tal, si ya has conocido, si conoces esta colección de Gentleman, los de la colección Society, directamente te das cuenta de que tienen un algo en común, ¿vale? Lo vas a notar, ese algo, ese ADN que, pues como yo digo, es como ir viendo las distintas colecciones de unas u otras marcas, desde los Hugo Boss, los Boss Bottle, digo los Boss, los 1 Million, tal, cada uno en su conjunto de las distintas colecciones, e ir viendo variaciones dentro de los mismos perfumes, ¿de acuerdo? Este perfume, como te digo, te da una sensación, para empezar, la salida, el primer spray, a mí casi me da una sensación limpia, fresca, limpia, porque por un lado, la flor, no os preocupéis, aquellos de vosotros que no os gusten los perfumes florales, no es un aroma floral, porque ya desde el inicio puedes sentir perfectamente la presencia de lo que sale el aroma del vetiver. Pero es un vetiver que no es ni terroso, no es amaderado, no es, no sé, no tiene una parte como muy de tierra, de madera, no. En la salida notas el vetiver como si fuera con una sensación limpia. El vetiver casi marca el perfume en la salida, se come el aroma floral, pero es como si los pequeños matices florales le dieran limpieza, suavidad al aroma. Sí, se siente masculino, pero digamos que esa flor le da una salida amable. Tampoco te preocupes por esa salida de vainilla. Diría que prácticamente es otra de las partes que ayudan a que el perfume no sea un aroma ni bestial por la parte, por ejemplo, del cuero. Son notas, tanto la vainilla, el narciso u otras notas florales que no nos cuentan, las cuales aplacan el perfume. Aunque leas la palabra cuero, este no es un perfume de cuero para aquellos que busquen o quieran un cuero salvaje. No, estamos hablando de otra cosa. Bien, pero efectivamente el aroma
esta primera sensación limpia, vetiver limpio, elegante, también se va aplacando y nos encontramos más con, después ya el vetiver va tomando más forma. El vetiver va tomando de un lado de otro esa parte herbal, aromática, que nos se va a ir adueñando un poquito del tema, de la cosa, pero de un modo, como te digo, cuando llegas a esa parte del perfume, se va quedando en una intensidad media, media suave, de un modo elegante. El cuero lo vas a notar, por supuesto que sí, pero es un cuero limpio, amable, que como te digo, se sumerge con estas notas. El ámbar, muy liviano, nos va a hacer un poquito nota de fijación, pero como te digo, también en este conjunto de notas no vamos a notar, podemos notar más en el corazón fondo del perfume como si fuera un vetiver cuero más limpio, más ligero, pero no es un vetiver terroso demasiado, no es un vetiver amaderado y tampoco es un vetiver demasiado ambarado. Se pone ligerito y ya, evidentemente, como os he comentado antes, a partir de las 5 horas, liviano, suavecito. Te da sensaciones, pero ya a ras de piel, ¿de acuerdo? Bien, en este sentido, como os decía, perfume perfectamente muy elegante, muy hombre, elegante, limpio, elegante, fácil, ¿no? No es un... bonito, bonito. A ver, evidentemente, como os digo, no es un perfume difícil. Te va a recordar mucho a otros estilos de Givenchy, pero, por ejemplo, en los Gentleman, a mí, por ejemplo, me gustan más esos que tienen toques de licor, un poquito más extremos. Diría que es un elegante muy amable y muy fácil de llevar. Diría que es el tipo de Givenchy Gentleman más, ¿qué te digo?, más comercial, no tiene dificultades olfativas, es más fácil que los perfumes que son o mucho más cuero, o mucho más amaderados, o mucho más licorosos, este tipo de aromas que te llevan a un gusto más personal. Yo creo que este también, evidentemente, pues habrá hombres que les gusten los perfumes un poquito más ligeros, como pasa en el plano femenino con muchos perfumes, que hay quien los prefiere más ligeritos y amables. Así que este en ese sentido. Como es un tamaño no muy grande, pues voy a comentar lo compraría o no lo compraría. Yo probablemente pues prefiero los perfumes, como os he dicho, con más agarre, un poquito más extremos en los aromas, que marquen mucho más. El otro día en un comentario alguien me decía que no soportaba esos perfumes que cuando vas a dar 2 besos te impregnan del olor de la otra persona. Pues a mí me gustan porque luego además es como, primero decir, te deja marcado, y si es un buen aroma, evidentemente si es un olor que no te gusta, pues no te va a gustar, pero si es un buen aroma, un buen olor a hombre, eso me gusta. Entonces, bueno, pues en ese sentido lo veo rico, lo veo agradable, lo veo recomendable para personas, hombres que les gusten los perfumes elegantes más delicados, efectivamente, pero yo, por ejemplo, este sería un perfume que no compraría para mí, porque lo vería, para mi pareja, porque necesito algo más de guerra, algo más aguerrido, algo más que digas, wow, ¿qué llevas puesto?, ¿no? Pues así en ese sentido. Pero sin duda, bueno, pues siempre la elegancia de Givenchy en este perfume. Así que sí, quiero ser amable, efectivamente. Pero bueno, ahí lo tenemos, porque tiene que haber para todos los gustos. Así que, efectivamente, finalizando con este perfume, es un perfume que a primer olfato puedes identificarlo como perfume para hombre, perfectamente masculino, que lo puedes llevar en todo momento, aunque vistiendo bien, porque efectivamente tiene su punto de elegancia y esto es un perfume para vestir. Para cualquier época del año realmente no le veo una complicación olfativa, ni en verano ni en invierno, y va a entrar bien en todos los olfatos. Creo que también es un perfume amable para muchas edades. No se lo pondría a un niño de 16 años, a un adolescente y demás, pero de 20 y tantos para arriba creo que va a ser un perfume que dé elegancia a quien lo lleve puesto. Así que ahí lo tenéis. ¿Qué opinas tú de este perfume? Pues cuéntanoslo, que tu opinión es muy importante. Hasta pronto.